18:56 minutos, arrancamos en otro programa más de La Resistencia, otro bloque más. Comentanos, Nico, con qué tema vamos a continuar en este programa de La Resistencia. Así es, Nero, vamos a hablar un poco de la cuestión de lo que ha sucedido lo que ha sucedido en Gran Bretaña. Hubo elecciones regionales y ha sorprendido los resultados del Partido Conservador liderado por Boris Johnson, quien es el primer ministro, y hay que recordar que ha logrado el Brexit en Gran Bretaña. Ha sacado el 36% de los votos justamente en distritos claves. Sacó más votos que en 2019. Y para dar un dato de color así, obviamente, por ejemplo, logró el escaño de Hartlepool, el cual desde el año 74 era por los laboristas. Ahora han ganado el Partido Conservador. Boris Johnson, y la principal forma de campaña, el principal eslogan fue Boris Johnson cumple, principalmente referido a toda la cuestión del Brexit, quien ya hemos dialogado, la resistencia y demás. Para poner un dato de color, en 2019, cuando hubo elecciones justamente, los conservadores habían sacado 28%, los laboristas 28%, que fue prácticamente un empate técnico. A pesar de eso, el primer ministro fue Boris Johnson. Ahora en el 2021, el Partido Conservador logró 36%, que son 2.345 concejales en 63 distritos, y el Partido Laborista logró 29%, que son 1.345 concejales en 44 distritos. También para entender un poco, porque nosotros también hemos criticado a Boris Johnson por su manejo del estado de sitio, de las cuarentenas y demás. El principal motivo y motor del voto al Partido Conservador no fue el manejo de la pandemia, claramente, sino que el principal voto, cuando se pone a analizar un poco, son en los lugares, como solemos decir, los lugares de clases más bajas y trabajadoras principalmente. ¿Por qué? Por el Brexit, por la defensa hacia la pesca inglesa, la industria inglesa y la reducción de impuestos que ha llevado durante su gobierno. Claramente, una persona de Londres, que está mucho más llegada al mundo, para que la gente de Argentina entienda que sería una cava, justamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no va a votar a alguien que le interesó justamente toda la industria inglesa y demás cuestiones. Y otro dato de color, el cual sí es un poco que vamos a estar analizando seguramente más adelante, porque esto va a traer repercusiones muy fuertes. Los independentismos están más fuertes que nunca, tanto en Escocia como en Gales. Hay que recordar que en 2014, si no me falla la memoria, hubo un llamado a votación para que la gente eligiera si quería continuar siendo del Reino de Gran Bretaña, o se quería justamente separar. Y en ese momento el 54% de la gente decidió que querían quedarse. Pero cuando uno lee estos resultados electorales en los cuales el Partido Nacional Escocés sacó 47% con 64 bancas, y los independentistas verdes, ahora se le debe gustar la cuestión verde ahí seguro, sacó 8,1% de los votos, que son 8 bancas, logra justamente tener un gobierno 100% independentista, cosa que nunca antes había sucedido en Escocia. Y en Gales estamos en una cuestión un poco más compleja. ¿Por qué? Salió primero los laboristas, cuestión que viene sucediendo hace varios años ya. Segundo, los conservadores. Y tercero, el independentismo de Plaid Cymru, justamente. Los laboristas están cerca de Plaid Cymru, pero son pro Unión Reino Unido. Entonces es una cuestión ahí medio rara, porque apoyamos a este sujeto y al partido independentista, pero no nos queremos independizar. Obviamente una cuestión política de lograr mantener gobernando Gales. Por lo tanto, así está la situación en Gran Bretaña ahora mismo, en el cual Boris Johnson pareciera ser, y toda la derecha, que ha logrado un poco más de poder en estas elecciones y ha logrado mantener y ganar poder a pesar de las diferentes crisis de la pandemia, cuestiones que ha habido con el Brexit, la devaluación de la libra esterlina y demás. Y también es preocupante, y es algo que está sucediendo en diversas regiones del mundo, y yo creo que es un fenómeno también a analizar desde nuestro espacio, la cuestión esta del independentismo, del separatismo, cosa que en Cataluña lo hemos analizado. Ahora la cuestión de Gales, de Escocia, de Países Bajos también, que seguramente termine sucediendo en un largo plazo. No sé qué opinan, Rami. Y también esto va a repercutir, como ya se dijo, los referentes políticos incluso en Irlanda, porque también tenemos que tener en cuenta Irlanda del Norte. Así que allí hay otra cuestión que vamos a tener que analizar más adelante, de qué es lo que va a ocurrir en el caso de que en Escocia nuevamente haya un referéndum, como fue luego de 2011, que permitió llamar a un referéndum aquellas elecciones de 2011. Sí, y también acá me parece que es interesante ver que, a pesar que muchísimos analistas y demás
decían que el Partido Conservador y que toda esta cuestión del Brexit le iba a sacar votos a Boris Johnson, cómo lo terminó beneficiando en algún punto, logrando reducir impuestos, hacer tratados de libre comercio con distintos países, tanto europeos como externos a Europa, lo cual nos demuestra un poco que esta cuestión de la desintegración de estos bloques justamente políticos, económicos, como puede ser la Unión Europea y demás, no termina siendo tan malo para los países. Bien, excelente, muy correcto el análisis y muy completo, la verdad. No sé si alguien más quiere... Horacio, ¿querés hacer un aporte? Sí, yo creo que en este sentido hay que ser quizás un poco prudente con los movimientos euroescépticos, porque de hecho hay un resurgir de un cierto espíritu independentista, y no me refiero particularmente a ese separatismo catalán que se puede esperar en España, que claramente que fragmenta la idea del Estado-Nación y el sentimiento patrio, lo cual favorecería en última instancia a un proyecto integrador al globalismo de España, sino particularmente al independentismo gales. Y yo quiero marcarlo porque no me voy a extender, sé que es una herida de bloque. Quizás más adelante hagamos una transmisión en vivo especial con Ramiro y con un profesor muy allegado a la casa, porque el tema de la historia de Gales es una historia muy apasionante. Y ya están sentadas las bases de un independentismo real que estarían dispuestos a fragmentar ese viejo Reino Unido. No voy a emitir opiniones respecto a cuál es mi posición al respecto de lo que es Reino Unido, porque no son santos de mi devoción, pero estrictamente creo que no hay que desestimar esta idea. ¿Por qué? Mucha gente se olvida, ya que estamos hablando particularmente de Boris Johnson y del Brexit. Sí. ¿Cómo fue la historia del Brexit? La historia del Brexit surgió justamente por un reclamo popular en torno al euroescepticismo que se estaba generando ante una particular caída que había tenido en ese momento Grecia, donde algunos dijeron en forma... O sea, era un condimento político, pero usaron un fenómeno económico para justificar. Dijeron, ¿por qué la libra esterlina, que es la moneda más fuerte de Europa, tiene que subvencionar el déficit griego? Entonces usaron el fenómeno económico para justificar un posicionamiento político, que en parte yo comparto. De hecho, yo fomentaría la misma actitud. Recuerden, la Unión Europea, y sobre esto escribí tiempo atrás una serie de interpretaciones, no es solamente un espacio de libres acuerdos económicos, como podría ser en algún punto el Mercosur, o como fue el intento en su inicio del Mercosur. De hecho, hoy la Unión Europea está más pendiente de implantar agendas ideológicas, particularmente del feminismo y el ecologismo, donde uno diría, bueno, ¿cuál sería el problema con el feminismo en última instancia? Bueno, hay un problema cultural de fondo, pero si vamos al caso específico con el ecologismo, hoy la Unión Europea destina más fondos y recursos a implementar políticas de energía renovable que generen una pérdida de trabajo justamente a los que están dentro de la zona de la Unión Europea. Y esto fue lo que generó la resistencia genuina de aquellos que promovieron el Brexit. ¿Y qué hizo David Cameron? David Cameron, en su momento, hay que recordar, dijo, este grupo de independentistas son una minoría ruidosa. Por lo tanto, quiso quedar bien con el Dios y con el diablo, perdón la expresión, pero es de forma más simple de entender. Dijo, vayamos simplemente a una votación popular. Sí. Que el pueblo decida, creyendo de que la gente se iba a sentir favorable a mantenerse dentro de lo que era la Unión Europea. Lo cierto que es, la población es estúpida. En un momento empezó a reaccionar y dijeron, ¿por qué de repente tenemos que estar financiando y viendo cómo nuestras industrias caen para sostener una agenda ecologista entre tantas que se sostiene en la Unión Europea, cuando en realidad ya no hay beneficios económicos? Porque es el mito que la Unión Europea bajaba las tasas arancelarias y abría las fronteras. Era un mito. Eran más las trabas burocráticas que se estaban generando que los beneficios concretos y reales. Era más una carga ideológica que una apertura del mercado. ¿Y qué pasó? Que finalmente David Cameron termina su mandato viendo cómo la población decidía abrazar el sentimiento patrio y la ruptura con la Unión Europea, y florece esta teorización del euroescepticismo. Cuidado con Gales, y perdón si me extendí, porque Gales apunta al mismo proceso. Y bienvenido sea. Sí, y también referido a la cuestión que nombró Horacio de la Unión Europea y látigo con la billetera, como le solemos decir en Argentina. Hay que recordar que la Unión Europea fue quien presionó tanto a Hungría como a Polonia de querer implementar ideología de género y demás cuestiones, porque si no, los aportes que la Unión Europea hacía hacia Hungría y Polonia se iban a ver reducidos. Reducidos. Exactamente. Le recordamos a la gente que... ¿Hace Horacio?
Sí, lo último que me había quedado por decir es que quería aprovechar a mandar un saludo enorme a Natu Silvera, que nos había pedido que le saludásemos hoy en vivo, también compañero Sí, de Ramiro, saludos así para que Natu. un saludo enorme que nos Le está siguiendo mandamos por un Twitch. saludo. Y de paso también le mando saludos a oyente Mili Dead Army, que está mandando mensajes ahí, que dice que nos está escuchando mientras, bueno, hace otras cosas, que le parece muy interesante el programa y que le gustaba también la música que ponemos a los cortes. La música que estamos poniendo a los cortes es música de Marichal, música de Corriente Libertaria y música mía, que me pueden encontrar como Nera Dross. Vamos un corte y enseguida volvemos con... Sí, Un saludo para Andrea también desde Texas, que nos está viendo, siempre Fantástico. presente, así que siempre le mandamos le saludos. mandamos un saludo también. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.